Uno, dos, uno, dos. Uno, dos. Buenos días, hermanos. Vamos a orar para reflexionar un poco sobre la palabra de Dios. Señor, queremos en esta mañana pedirte que nos ayudes, que la fuerza y la unción del Espíritu de Dios pueda guiarnos y conducirnos, que realmente tu palabra pueda ser experimentada a través del estudio y la reflexión. Oramos para que los principios que la palabra nos muestre en esta mañana realmente sean de edificación para nuestras vidas y para todo nuestro diario vivir. Bendito seas, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Hace algunos años en una iglesia conocí a una persona que era muy despistada y era un empresario que tenía muchas empresas, pero que simple y sencillamente no se acordaba siempre de sus citas y de sus eventos. Siempre llegaba tarde a las cosas porque no se daba cuenta de las reuniones que él tenía. En mi afán de ayudarle, le sugerí que pudiera poner en práctica el uso de una agenda. En aquel entonces eran agendas a mano, y le sugerí un sistema de anotar en agendas y de clasificar los eventos, las reuniones por prioridades y por orden de urgencia. Y comenzó a hacerlo muy bien, empezó a anotar todas sus reuniones, usaba ciertos colores para saber qué tipo de reunión era, una reunión urgente o una reunión prioritaria, las horas a las que tenía que asistir, y pensé que con eso él iba a mejorar su rendimiento y su eficacia como empresario. Sin embargo, con el correr de los días volvió a caer otra vez en la misma rutina, llegaba tarde, se le olvidaban las cosas, porque a pesar de que anotaba, le fallaba una cosa: siempre se le olvidaba consultar la agenda, o siempre la perdía, y de nada sirvió. No sé si usted conoce gente que es muy olvidadiza, ¿sí? Hay gente que se le olvidan todas las cosas, que simple y sencillamente acaba de decírsele algo y no se acuerda de lo que le están diciendo, o que simple y sencillamente no recuerda que hizo tal cosa o tal situación. A veces nos olvidamos de muchas cosas porque estamos concentrados en otras cosas. Una de las cosas que últimamente me ha estado pasando es que a veces, ahora que estoy caminando, hay momentos en la rutina de mi caminar que me desconecto de lo que estoy haciendo y estoy pensando en otras cosas, y hay momentos en los cuales, después que vuelvo a la realidad de que estoy caminando, no me acuerdo si ya hice esto, o si ya di una vuelta o dos vueltas, y eso es bien feo, porque uno no sabe si realmente hizo lo que ya había hecho, o le falta o le queda. Es peligroso olvidarse, es peligroso olvidar las cosas. Parece ser que el autor del libro de los Hebreos quiere enfatizar una idea a la gente después de que les ha dado una exhortación sobre el peligro de no dar fruto, el peligro de alejarse, el peligro de tener un endurecimiento en su vida espiritual. Ahora va a tomar un nuevo mensaje, como queriendo motivar a la gente para que se desarrollen de una forma más positiva, de una forma más proactiva. Y él, en su escritura hacia la epístola de los Hebreos, él simple y sencillamente va a darles como
hablarles de una manera más gentil, de una manera que ahora necesitan más ánimo. Y al hacer ese giro drástico, él simple y sencillamente quiere que los oidores o los lectores de su epístola como que agarren fuerza, como que realmente piensen de una forma un poco más proactiva. Y por eso él escribe en el libro de los Hebreos, capítulo 6, versículos 9 al versículo 12, escribe lo siguiente: en cuanto a ustedes, queridos hermanos, aunque nos expresamos así, estamos seguros de que les espera lo mejor, es decir, lo que atañe a la salvación. Porque Dios no es injusto como para olvidarse de las obras y del amor que para su gloria ustedes han mostrado sirviendo a los santos como lo siguen haciendo. Deseamos, sin embargo, que cada uno de ustedes siga mostrando ese camino, ese mismo empeño hasta la realización final y completa de su esperanza. Versículo 12. No sean perezosos, más bien imiten a quienes por su fe y paciencia heredan las promesas. Me gustaría en esta oportunidad enfocarnos en una palabra que aparece ahí, en el versículo 10. Porque Dios no es injusto como para olvidarse. Esta palabra olvidarse es una palabra muy interesante. Esta palabra tiene varias connotaciones. Una tiene que ver con el hecho de soltar, de dejar a un lado, de tirar. La otra tiene que ver también con el hecho de ignorar. ¿Sí? Es decir, ignorar a alguien, el concepto. Se podría traducir que Dios no es injusto para ignorar o para soltarnos a nosotros. Pero la otra palabra que aparece ahí tiene que ver con el hecho de descuidarse. La idea es una persona que se distrae de lo que está haciendo y de su responsabilidad, y al distraerse se le olvidan ciertas cosas. Es como una persona que está cocinando algo y de repente sucede una situación que se le olvida que ha dejado algo en el fuego y de repente se recuerda y sí, dejé la sopa o dejé algo cocinándose, y ya han pasado incidentes con eso. La idea de este texto es que Dios no es descuidado. Dios no es descuidado ni con usted ni con las cosas nuestras. Y entonces en ese sentido quisiera que habláramos de esa gran verdad, porque el autor va a dar tres ideas donde Dios no es descuidado de nosotros. Dios siempre está pendiente, Dios siempre va a estar allí viendo y escuchando las cosas que realmente nosotros estamos experimentando. Y hay tres cosas importantes. Primero, Dios no es descuidado, dice el autor de los Hebreos, con su seguridad. Dios está viendo con nuestra seguridad. La segunda cosa, tampoco es descuidado con nuestra realidad. Es decir, Dios sabe lo que estamos experimentando y lo que estamos pasando. Dios no está ausente de lo que nuestra realidad está experimentando. Y tercero, también dice que Dios no es descuidado con nuestra necesidad. Él sabe lo que necesitamos, nos orienta a que tengamos ciertas circunstancias y ciertas actitudes hacia las necesidades que estamos experimentando. Estas tres cosas son muy importantes porque nos hablan acerca del eterno cuidado de Dios y que Dios no es descuidado. A veces podemos experimentar ciertas situaciones en las cuales decimos: a Dios no le importa lo que me está pasando, o Dios no se da cuenta de lo que estoy viviendo, o Dios no le interesa lo que estoy experimentando. Pero el autor le dice: miren, hay gente que les mencioné anteriormente que está descuidada, que hace cosas y que va a tener serias consecuencias en su vida por lo que hicieron. Pero si hay una cosa bien importante, es que a pesar de que la gente se descuida, Dios no es descuidado. No es descuidado con tu seguridad, no es descuidado con tu realidad, ni tampoco es descuidado con tu necesidad.
Y eso es lo que va a argumentar por todos lados. Ahora, cuando hablamos de seguridad, ustedes saben que a nosotros una de las cosas que más nos preocupa y más le preocupa al ser humano es sentirse seguro. Seguridad económica, seguridad física, seguridad emocional, seguridad relacional. Todos nosotros, cuando estamos pasando por momentos inseguros, nos sentimos muy temerosos, muy llenos de temor. Y muchas veces, digamos, la gente, por ejemplo, en nuestros países, ante tanta maldad e inseguridad, se siente que va a ser asaltado, va a ser asesinado, va a tener ciertas cosas, y las circunstancias pueden hacernos a nosotros aparentar que no estamos seguros. Vea usted a una persona que no se siente seguro, es una persona temerosa, una persona nerviosa, una persona ansiosa. Vea usted a un hijo que no se siente seguro en su hogar o con sus padres, es una persona que va a entrar en diferentes síntomas como depresión y muchas cosas. Nosotros de alguna manera no podemos asegurarnos 100% estar seguros, no lo podemos manejar, porque no manejamos las circunstancias ni manejamos las personas que están a nuestro alrededor. Lo único que sí podemos saber es que a pesar de muchos problemas podemos estar seguros en Dios y que Dios nos produce esa seguridad. Ahora, sí podemos estar seguros si estamos en las manos de Dios, y eso es lo que el escritor de Hebreos quiere comunicar a sus oyentes. Y vea varias cosas. Primero, Dios dice, mira, debes entender que vas a tener, yo cuido tu seguridad en tu condición. Es bien interesante que él describe a través de este autor cuál es la condición de estos oyentes. Por ejemplo, él dice, miren, en cuanto a ustedes, y ahí hace una distinción. La idea es, hay gente que es así, que va a pasar, pues, pero ustedes no son así. Ustedes son distintos en cuanto a ustedes. O sea, dejen a un lado. Yo sé que aquí hay gente que puede hacer esto, pero con ustedes estoy seguro de que esto no ocurre. La idea es, ustedes son diferentes, ustedes son distintos. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que Dios ha hecho en tus condiciones. Por un lado, son diferentes, pero también, dice, también son queridos. La expresión que utiliza el autor para querido aquí tiene que ver con el hecho de que es el amor ágape. La traducción es, ustedes son muy amados. Y el amor en el Nuevo Testamento es un término utilizado para describir el amor incondicional y sacrificial. Es un tipo de amor que ve más allá de los sentimientos o deseos personales y se caracteriza por un compromiso y cuidado profundo hacia los demás. Por un lado dice, ustedes son apartados, pero también son amados. Y el amor que Dios nos tiene no está sujeto a emociones de Él. Es decir, mire, Dios no me deja de amar porque yo me porte mal. Dios puede sentirse mal porque yo me porto mal, pero el amor de Dios no cambia. ¿Por qué? Porque ese amor no está sujeto a las condiciones emocionales y sentimentales. A Dios le da tristeza cuando nosotros lo dejamos de amar, le da enojo cuando lo dejamos de amar, pero el amor de Dios es un amor incondicional, y por eso ese amor hace que nosotros entendamos de que no va a cambiar nada en el aspecto. Y esto es bien importante que lo entendamos, porque hay muchas cosas que nosotros hacemos espiritualmente hablando, y pecamos y hacemos cosas que simplemente ofendemos a Dios, y hay gente que empieza a pensar de que Dios no va a dejar de amar por eso. A veces Dios utilizará la disciplina como una expresión de su amor, pero el amor de Dios es invariable y no está sujeto a que si yo le caigo bien o no, sino que está sujeto a lo que Él ha hecho en su Hijo. Y por eso es importante entender, porque cuando hablamos de amor entre nosotros, también el Espíritu Santo sugiere que el amor entre hermanos debe ser un amor ágape, un amor incondicional, y la razón por la cual nosotros tenemos la capacidad de amar de esta forma es porque Dios nos ha amado así. Y si Dios tuvo la capacidad, al saber lo que nosotros somos, lo que vamos a hacer y cómo le vamos a fallar, y eso no lo cambia, entonces simple y sencillamente eso va a hacer que nosotros tengamos fuerza para poder amar a una persona. Ahora, ante los ojos de Dios, no solamente somos
apartados, o sea, somos diferentes, somos amados, ¿verdad? Sino que también somos vinculados. Es decir, Él dice, miren, entiendan esto, son una familia, son hermanos. Y una vez más, la palabra hermano, que es algo que se ha abaratado mucho y es algo tan común y tan ordinario que utilizamos a diario, hermano, hermana, es una palabra que nos hace entender a nosotros que somos miembros de una comunidad, que experimentamos el amor entre todos nosotros. Entonces, Dios dice, miren, yo no tengo favoritos, todos ustedes son mis hijos y tengo una vinculación con ustedes porque son diferentes, porque los amo y porque son un grupo de personas diferentes, son una familia, son mi familia y somos la familia de Dios. Entonces Dios dice, miren, su condición deben entender que está segura, porque son apartados, son amados y son unidos, son vinculados, tienen una relación espiritual. Dios murió por la iglesia, por el cuerpo de Cristo. La iglesia sigue y seguirá siendo el plan vital e importante en los ojos de Dios. La iglesia no debería de perder su perspectiva y su importancia dentro de la vinculación como la familia, porque como familias nos vinculamos y por eso tenemos y aprendemos cosas entre nosotros mismos. Así que el primer distintivo de mi convicción es que, miren, es decir, yo tengo que tener la idea de que yo estoy apartado, estoy amado y tengo una relación con mis hermanos. La segunda cosa que Dios dice que tenemos que tener seguro no solamente es mi condición, sino que debemos tener seguro mi convicción. En el texto original el orden de las palabras es diferente. La palabra que aparece al final, donde dice deseamos, estaría al principio, pero la idea que el autor está poniendo aquí es que en el versículo está diciendo, miren, yo estoy convencido y tengo la idea, estoy seguro de varias cosas. ¿Cuáles son las convicciones que él tiene? El versículo dice, así estamos seguros. Yo no sé si usted está seguro de su destino eterno, pero el autor dice que nosotros estamos seguros de lo que nos espera, de que nos espera lo mejor. Eso significa entonces que nuestro futuro está asegurado y que lo que tiene por delante nuestra vida es algo mejor. La palabra mejor es interesante porque habla de mejor en calidad, mejor en condición, mejor en estado. Esa palabra de que una persona cambia de un estado de salud bueno a un estado de salud excelente. Él dice, miren, deben entender una cosa, tienen que tener la convicción de que nuestro destino y lo que nos espera por delante no es nada malo, es algo superior, es más excelente de lo que estamos viviendo en nuestras vidas. Esto plantea una cosa importante, plantea el hecho de que entonces el destino final del creyente, ya sea que muera en este momento y vaya a la presencia de Dios, o al final estemos todos en la presencia de Dios, tenemos un destino asegurado, un destino mejor, y no lo que vivimos aquí. Lo que vivimos aquí, con sus achaques y con sus cuitas y con todo lo que vivimos, a veces con experiencias agradables, no es nada comparado con lo que nos espera. Y eso significa entonces que tendremos que haber una transformación total, porque ustedes deben entender que estar en la presencia de Dios va a ser lo mejor. Hay gente que dice, es que en la presencia de Dios yo voy a ver a mis seres queridos y me voy a sentir contento. Llega a una conclusión que en el cielo, el que estén nuestros seres queridos, o la gente que se nos adelantó, no es tan glorioso como que nos dé la alegría para contemplar a Jesús. O sea, imagínense ustedes tener la capacidad de contemplar a Jesús sin avergonzarnos, sin pecar, sin temor. Y una de las cosas que he estado aprendiendo últimamente es que hay una gran diferencia. En el libro de Éxodo capítulo 20, Moisés les dice a los israelitas, por favor no teman
Jehová, porque Él ha venido para probar vuestro temor hacia Él. Y leí ese versículo y decía, bueno, por ahí hay una contradicción, no teman, pero temen. O sea, ¿cómo está esta idea? Y en realidad la traducción es que, miren, no tengan miedo, pero sí teman a Dios. Y me puse a pensar, ¿cuál es la diferencia entre tenerle miedo a Dios y temerle a Dios? Y me di cuenta que tenerle miedo a Dios, las personas le tienen miedo a Dios cuando ocultan algo. Adán le tuvo miedo a Dios porque le estaba ocultando su pecado. Pero temer a Dios es alguien que lo respeta y lo venera, pero que no tiene temor de ocultarle algo, está presente. Y me puse a pensar qué interesante, porque entonces, fíjese esto, el que tiene miedo a Dios, dice el texto que los israelitas dijeron a Moisés, ok, nosotros le tenemos miedo, lo vamos a ver desde lejos, vos le tenés temor, pero desde cerca. Eso significa que una persona que le tiene miedo a Dios se aleja de Dios, mientras que una persona que le tiene temor a Dios se acerca a Dios. ¿Por qué? Porque el tenerle miedo significa no quiero que vea lo que estoy viviendo y lo que estoy experimentando. Entonces mejor de lejitos. Pero el temor a Dios no, yo lo amo y quiero estar cerca de Él. Y entonces mientras Moisés dice que tenía temor a Dios, los israelitas le tenían miedo a Dios. Y por eso es tan importante el hecho de entender qué es lo que tengo. Por eso dice que el perfecto temor, que el perfecto amor echa fuera el temor. ¿Por qué? Porque si yo amo a Dios no existe. Y la palabra temor ahí es miedo. La idea es que no puedes tenerle miedo a Dios, porque simple y sencillamente Dios te ama. Dios te quiere, Dios tiene en tus manos, Dios pagó un sacrificio por ti, pero al tenerle miedo es nuestra propia actitud. Entonces uno debería preguntarse, ¿por qué estoy lejos de Dios? ¿Será porque le tengo miedo o porque le tengo temor? Y la respuesta de esa pregunta nos debería de dar a nosotros un giro en nuestras propias vidas espirituales. Eso es algo que descubrí esta semana y me di cuenta que es cierto, realmente. Por ejemplo, cuando ustedes leen la parábola de los talentos, al que llega y le pregunta por su talento y le dice, mira, ¿sabes qué? Es que yo te tenía miedo porque sé que sos un hombre así, 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 por lo tanto respondí exactamente el mismo principio. El hombre no hace y se aleja de lo que Dios le manda a decir. ¿Por qué? Porque dice que él tiene miedo, porque él realmente no conocía a Dios como realmente debería conocerlo, porque el miedo le hacía alejarse. Cuando nosotros no hacemos cosas para Dios y dejamos de obedecerles, porque muchas veces le tenemos miedo a Dios y las consecuencias que nos pueden pasar, pero el miedo lo que hace es que el miedo nos ata, el miedo nos inhibe de obedecer a Dios y el miedo nos inhibe de hacer cosas que sean importantes para Dios. Y a veces creemos que las excusas es que tenía miedo. No nos va a hacer eso, porque Dios ni siquiera en ese pasaje le acepta la excusa a la persona que estaba haciendo eso. Le dice, no, sos un siervo inútil y perverso. Esa es la expresión que le dice. La palabra inútil es una persona descuidada, una persona haragana. Y la otra es una persona que violentó mi identidad porque no me obedeció. Así que entonces les dice, tengan la convicción, no me tengan miedo, tengan temor, porque yo estoy con ustedes. La tercera cosa que el autor le dice con respecto a la seguridad es no solamente tienen que tener seguridad en su condición o en su convicción, sino que también tienen que tener seguridad en la comprensión. Él dice el versículo que les espera lo mejor, lo que atañe a la salvación. La palabra atañe tiene que ver con lo que acompaña a la salvación. Y aquí vamos a entrar en otro concepto que descubrí esta semana y que para mí fue un concepto que dije, wow, esto definitivamente cambia la perspectiva de las obras, de lo que nosotros como cristianos entendemos de las buenas obras. Porque él dice, miren, la salvación acompaña con muchas cosas. No solo es un acto, no es un evento, la salvación no es eventual, es un día a día de procesos, sí a Dios, de dejar a un lado y de optar por lo mejor de Dios en nuestras vidas. No se refiere a un momento en que yo hice una oración y me salvé por esa oración, se refiere a una diaria conversión constante. Ahora, nosotros en la iglesia evangélica hablamos mucho de Efesios 2:8-9, donde dice que por gracia somos salvos, ¿verdad?
por medio de la fe, ¿verdad? No por obras, para que nadie se gloríe. Y esto no de vosotros, no por obras, para que nadie se gloríe. Y repetimos ese versículo y lo hemos explicado muy bien. Y exactamente ese versículo es la base de nuestra creencia sobre la gracia de Dios. Por fe somos salvos, por la gracia de Dios, no por obras. Sin embargo, hemos separado ese versículo 9 del versículo 10, donde dice que Dios preparó buenas obras de antemano para que anduviésemos en ellas. Significa que sí, sos salvo por la gracia, sí, sos salvo por eternidad, pero eso no quiere decir que es lo único que tiene que ver con la salvación, porque a la salvación la acompaña, oiga esto, una cantidad de obras que Dios ha escrito en un libro para que usted ande sobre ellas. Y bien interesante que el texto dice para que anduviésemos por ellas, no dice para que anden por ellas, sino que el que utilice el subjuntivo y el deseo implica que es una decisión mía. Es decir, vos depende andar en esas obras. Ahora, entonces, ¿qué ocurre con esto? Quiere decir, mis amados hermanos, que cuando Dios nosotros nos escribe ese versículo, Él dice, usted nació con un propósito para un propósito. Con un propósito para un propósito. Significa esto, que Dios en cada uno de ustedes y en mi persona tiene un libro desde la eternidad donde escribió las obras que Él espera de usted. ¿Sí? Él dice, yo he diseñado para José Rodas, estas son las obras que yo quiero, y van de acuerdo a sus dones y capacidades y a su intención de hacerlas. Yo he dicho esto para Carlos, estas son las obras que ella tiene que tener. Cuando Dios nos vaya a juzgar, recuerden que dice que se abren los libros. ¿Sabe por qué lo va a juzgar Dios? No lo va a juzgar porque usted hizo buenas obras o malas obras. ¿Sabe sobre qué nos va a juzgar? Nos va a juzgar a decir, vaya, ok, estas son las obras que Benjamín hizo. Y veamos si estas obras concuerdan con las que yo quería que hiciera. Y si esas obras que usted ha hecho, por muy buenas que han sido, no concuerdan con lo que yo quería para usted pierde sus obras. Hermanos, eso es más dramático que decir, no voy a hacer buenas obras. Sí, pero Dios dice, no, es que no quiero que hagas buenas obras, quiero que hagas buenas obras de acuerdo a lo que yo te pedí que hicieras, no lo que vos querés hacer. Eso implica muchas cosas, porque implica muchísimas cosas. Por ejemplo, que una persona diga, bueno, yo soy médico, pero entonces tengo que dedicarme a predicar y hacer las cosas porque esas son las obras que Dios va a hacer. No, porque si Dios dijo, yo quiero que Carlos Josué sea médico, pero que sea un médico que testifique del reino de Dios y que lo haga ahí con sus dones y habilidades, va a unir los puntos. Entonces, cuando vaya con Carlos Josué a decir, ok, ¿qué era lo que quería que Carlos Josué fuera médico? ¿Fue médico? Sí, fue médico. ¿Hizo la cosa? Está bien. Pero no decir nunca, no fue pastor, no fue esto. No, porque eso simple y sencillamente no tiene nada que ver. Tiene que ver con tu vocación y tus dones y habilidades. Eso nos libera de un montón de cosas, porque hay personas que están diciendo que están echando a un lado sus vocaciones seculares, entre comillas, porque no están haciendo cosas de la plataforma y en la iglesia, de muchas cosas, y dicen que yo no estoy haciendo nada para la obra del Señor. No, si lo que Dios le mandó a hacer es abogado, y eso es lo que está escrito en el libro, le va a pasar la factura por abogado, no por otra cosa. No porque cantó bien, no porque predicó, no. O sea, la idea es cómo fuiste responsable con lo que hiciste. Si tu responsabilidad, mira, hay una historia de una señora que vive en los Estados Unidos y ella se dio cuenta que vivía con un propósito para un propósito. Y dijo, yo creo que Dios me ha llamado a mí a proveerles a las personas en el Día de Acción de Gracias comida a las personas que no tienen, porque el Día de Acción de Gracias es un día donde muchas personas no regalan tanto como en Navidad. Entonces comenzó diciendo, ok, yo voy a poner $1 de mi bolsa por cada pavo que damos. Empezó a reunir pavos los primeros años, 5, 10, 15 personas, 15 familias. Hoy tiene un ministerio que se llama Día de Gracias, y reparten más de 30,000 pavos el Día de Acción de Gracias gratis a personas. ¿Qué va a pasar? Ella nunca da su nombre, no muestra quién es, no quiere que se sepa.
Pero si eso fue lo que estaba destinado en el libro de la vida de Dios, esa mujer va a tener éxito cuando Dios lo busque. Ahora, qué triste es esto, ¿sabe por qué? Porque me puse a pensar, ¿qué tal si una persona, Dios la llamó a ser médico y se hace pastor? Y cuando venga Dios le diga, mami, yo no tenía que ser pastor, me llamé a ser médico. Pero yo estuve en la iglesia y lo estuve dirigiendo y Dios, sí, pero no fue lo que te llamé a hacer. Entonces, esto implica varias cosas, ¿sabe qué? Implica que uno diga, entonces quiere decir que es vital en mi vida descubrir para qué estoy aquí. Que es vital en mi vida que entienda, yo tengo un propósito que cumplirle a Dios. Y es vital entonces ser sensible a escuchar a Dios. Caramba, entonces quiero decir, pregunto, ¿lo que estoy haciendo realmente es lo que Dios quiso que me mandara a hacer? Ahora, hay ciertas intuiciones que nos dicen, por ejemplo, la mayoría de veces lo que Dios nos manda a hacer, somos buenos para eso. Pero no necesariamente solo ser bueno es algo indistintivo que esté haciendo lo que Dios quiere, sino que también nos gusta, tenemos habilidades y vocaciones más fáciles para eso. Eso significa entonces, mis hermanos, que están en serios problemas, pero serios problemas, porque la manera en que Dios nos va a juzgar tiene que ver con que usted esté seguro que esté haciendo lo que Dios ha escrito en las obras que quería que hiciese. Ahora, nunca es tarde para hacerlo. Y me he puesto a pensar, yo me puse a pensar, bueno, ¿será que Dios me llamó a ser pastor? ¿Realmente será eso lo que yo quería hacer? ¿Me veo en otro lugar que no me pueda ver? Qué triste renunciar a una vocación que Dios haya escrito en sus libros por estar haciendo otras cosas que creemos que a Dios le van a agradar. Hermanos, esa perspectiva del reino y de lo que nos espera al final es mejor, sí, pero en realidad necesitamos tener claro las cosas que estamos viendo. Ahora, Dios dice, miren, yo no soy descuidado con su seguridad. Deben entender, les esperan cosas mejores, pero también deben entender que tienen que estar con un propósito para un propósito, y es importante que lo descubran para poder desarrollar eso. A veces puede ser que las personas digan, no, pues mire, quizás yo no lo he descubierto, o piensan que el propósito, o puede decir, mire, ya estoy viejo para poder estar metiéndome, nunca es viejo nadie. Miren, ¿saben qué es lo que me he dado cuenta yo en estos días? Es que si Dios le da a usted un propósito y usted no le hace caso, se lo va a dar a otro. Miren, ¿saben qué descubrí? Si ustedes van a Génesis, en el capítulo 13, se van a dar cuenta que el texto dice que Dios llamó a Taré a salir de Canaán a salir de Ur de los Caldeos para ir a Canaán. Y dice, y Taré salió con Abraham, Nacor y su familia, pero se quedó en Harán. A partir de ahí, dice que Taré, el padre de Abraham, murió en Harán. Pero a partir de ahí, Abraham es tomado como el padre de Israel, el padre. Y me puse a pensar, caramba, quiere decir que el primero que Dios pensó que iba a ser el padre de la nación Israel era Taré. ¿Y qué le pasó a Taré? Taré salió, iba a Canaán, pero le gustó Harán. Y probablemente dijo, aquí está mejor, tengo mucha familia, aquí puedo hacer mi negocio. Yo digo, ok, te perdiste el privilegio de llamarte amigo de Dios, padre de una nación, padre de multitudes. Entonces, ¿qué haces? Yo lo de Abraham. Quiere decir que si Taré hubiera obedecido hasta el final, hoy tendríamos que Taré sería el padre de todas las naciones. Y dije, qué triste para Taré el hecho de pensar que sale y va a mitad de camino. Y luego darse cuenta aquí que el autor le dice, señores, nosotros no somos de los que nos quedamos a la mitad del camino, somos de los que terminamos las cosas. Somos la gente caracterizada que empezamos una cosa, la terminamos y vamos hasta el final. Y observe que dice el texto ahí. En segundo lugar, que el pasaje dice que Dios no es descuidado con nuestra seguridad, pero tampoco con nuestra necesidad. Es bien interesante que hay aquí en el pasaje con nuestra realidad, varias realidades que la gente tiene en mente y que puede cambiar la perspectiva de lo que somos realmente. Dice el pasaje
El versículo 10, porque Dios no es injusto como para olvidarse de las obras y del amor para su gloria. Y del amor que para su gloria ustedes han mostrado sirviendo a los santos como lo siguen haciendo. Dios dice que no es injusto. Y luego dice, ustedes están sirviendo a los santos como lo siguen haciendo. Hay varias cosas que debemos entender en el pasaje. La segunda cosa que Dios dice aquí es que Él no es descuidado con nuestra realidad. Y hay varias frases que se desprenden del pasaje, por lo menos es lo que yo encontré. La primera realidad que la gente tiene en su mente, que el ser humano piensa, es que Dios es injusto con mi realidad. Muchas personas dicen, no, que Dios es injusto. Muchos ateos se alejan de Dios porque dicen, no, si Dios es justo porque hay tanta maldad, si Dios es justo porque no hace algo, o Dios es justo o no puede hacer nada, por lo tanto Dios no existe, es que Dios fue injusto conmigo, entonces me alejé, Dios fue injusto. Y el autor dice, de una vez para todas, porque Dios no es injusto. Él usa una negación enfática para determinar de que no puede haber posibilidad de que Dios sea una persona injusta. La palabra injusto aquí se utiliza para describir acciones y situaciones moralmente incorrectas o contrarias al carácter divino. La idea es, Dios no puede hacer nada moralmente incorrecto, ni tampoco puede hacer ninguna acción que vaya en contra de su propio carácter. Entonces, la gente dice, es que Dios es injusto. La realidad que yo tengo es que Dios ha sido injusto, me quitó a mi hijo, se llevó esto, tuve este divorcio, tuve estas cuestiones. Dios ha sido injusto. Si fuera justo, no permitiría que mi esposa estuviera así, o que mi esposa tuviera estas situaciones, o no permitiría esta situación económica. Dios es injusto. Y el autor dice, no, Dios no es injusto. De ninguna manera, no es injusto. La segunda realidad, es decir, y la acción del autor es, miren, Dios no es injusto, y te lo digo con una negación absoluta, basada en esto. Nadie tiene todas las percepciones de los actos de Dios. Nadie sabe. No conocemos absolutamente nada. Y Dios puede estar haciendo muchas cosas. En este año, los chicos que se graduaron de la escuela en la que trabajo se despidieron de todos los maestros y me hicieron una reunión. Durante todo el año yo he seguido la metodología de ponerles lecturas, escrituras y que ellos hagan cuestionarios y nos lo entreguen. Y yo he escogido diferentes porque mi idea es que todo un estudiante debe poder leer. Y les puse un montón de libros cristianos y no cristianos, pero con principios. Y había veces en que ponía esto y decía, la verdad es que esta cosa de barrio, o sea, gastar pólvora en sanato, estar haciendo este trabajo, ni veo nada. Y el día que ellos se despidieron, se levantaron dos chicas y una dijo que me agradecía por las lecturas que les había puesto en los trabajos, porque no solamente había leído la parte que les daba, sino que todo el libro que les ponía, y que las lecturas habían sido bien importantes y bien primordiales en el momento en que estaba viviendo. Y la otra dijo lo mismo, que sus lecturas. Entonces me puse a pensar, o sea, Dios no es injusto en echar a un lado lo que hacemos. De hecho va a decir, mira, Dios no es injusto echar al traste lo que has hecho por mí. No te preocupes, no sé. Lo que pasa es que nosotros no vemos todo lo que Dios está haciendo. Y el hecho de que no lo veamos no significa que Dios no está actuando. El hecho de que le diga una palabra, una sonrisa a alguien. Recuerdo también en la escuela que hay un hermano en Cristo ahí que es el encargado de las tecnologías y de cosas por el estilo que tiene que ver con administración y con mantenimiento. Y el pobre lo agarran, haga esto, aquello, lo otro. Y un día venía caminando y le dije, gracias por lo que haces, se lo agradecemos mucho, no sabe. Y él me dijo, bueno, gracias. Y después en una reunión que despedíamos a una compañera, él dijo,
Yo doy gracias a Dios porque hay momentos en los cuales las palabras son importantes en la situación de uno. Le agradezco y me señaló a mí por esa palabra que me dijo. Y yo simplemente dije gracias por una palabra que nosotros decimos, una situación que Dios hace, una donación o una ofrenda que yo le doy a alguien, una ofrenda que Dios le ponga a dar al pastor $100 hoy. Entonces es una ofrenda que es una buena acción que Dios lo va, está en la obra, está en sus libros, en todos sus libros aparece eso, que tienen que hacer. Entonces, es una actitud de que dice, no, Dios no es injusto porque no sabes lo que está, no lo conoces, no sabes todas las variables que Él tiene en su propia eternidad. La segunda realidad es que dijeron, mira, Dios es injusto en mi realidad. La segunda realidad es que el ser humano piensa a veces que Dios abandona su realidad. La idea es que yo sé que Dios sabe, pero miren, por mí, Dios a saber dónde ando. Marco el teléfono, me contesta la contestadora y me dicen, deje su mensaje que ahorita estamos ocupados. Dios abandona. Y el autor dice, no. Dice, porque Dios no es injusto para olvidarse. Él no se olvida. Y la palabra olvidarse aquí es bien interesante, porque es una palabra, como yo les decía, que habla de ser, no, Dios no se descuida, Dios no dice, híjole, si le tenía que contestar a David, Señor. Y hablarle por teléfono, mire, ay, perdóneme, pero es que estaba ocupado. No. Dios nos tiene en cuenta a cada uno de nosotros. Miren, si a usted sus papás le olvidan su cumpleaños, si se olvidan de usted como hijo, como hija, si se olvidan de usted, debe entender una cosa: Dios jamás se olvida de usted. Y lo conoce a perfección, y Él sabe que tiene que ver. La idea de soltar y decir, bueno, ya no tengo nada que ver. Dios, el autor dice, no, señores, Dios sí, Dios está allí. ¿Por qué? Porque Él dice con una afirmación, Él simplemente tiene un récord de lo que ha hecho en su vida, Él conoce. Y luego dice que también a Dios no se da cuenta de mi realidad. Hay gente que dice, Dios es injusto con mi realidad, Dios me abandona en mi realidad. Por otro lado, tal vez a Dios ni le interesa mi realidad, no se da cuenta de mi realidad. ¿Y qué es lo que Dios dice? No, dice, miren, porque Dios no es injusto para olvidarse de que de las obras del amor que ustedes han hecho para su gloria y que ustedes han mostrado sirviendo a los santos como lo siguen haciendo. Eso me dio mucha tranquilidad, porque yo dije, no, déjenme decirles una cosa. Yo sé lo que están haciendo. Y miren cómo lo sé. Dice, primero, Dios se da cuenta de lo que hago. Y Él escribe, yo sé las obras. Y vea usted el plural de esa palabra. Dice, yo sé que has hecho varias cosas. Que no te lo reconocieron en la iglesia, que no te lo reconocieron en tu trabajo, que no te hicieron esto. No, eso no es problema. Yo sí sé las obras que has hecho. Sé que es cierto. Sé que estás ahí. Y por eso, todo lo que hacemos, hermanos, no en la iglesia, porque no estamos hablando de obras eclesiásticas, estamos hablando de todas las obras que hacemos en nuestras vocaciones. Simple y sencillamente dice, yo sé cómo has servido a Dios en tu enseñanza como maestro o maestra. Sé cómo me ha servido en tu medicina. Sé cómo me ha servido en tu ingeniería. Sé cómo me ha servido como ama de casa. Sé lo que ha pasado, las obras que has hecho. Él las conoce y las tiene ahí. Y luego dice, no solamente dice que para olvidar las obras, yo sé lo que has hecho. La segunda cosa también yo sé por qué lo has hecho. Y eso es bien importante, porque uno puede hacer muchas cosas, pero no darse cuenta por qué lo estamos haciendo. Porque el pasaje dice, porque olvidarse las obras y del amor. Sé que lo has hecho con amor. Sé que lo has hecho por el amor, por el cuidado hacia las otras personas. Si nadie te reconoce, no importa. Yo reconozco que lo has hecho por amor. Has servido a tu gente, a tu familia, a tu esposo. Lo reconozco, aunque parezca estéril lavar pañales, hacer esto y lo otro. Reconozco que lo haces por amor a tus hijos, por amor a tu esposo, por amor a tu familia. Y lo reconozco. La tercera cosa, no solamente se da cuenta de lo que hago o por qué lo hago, sino también se da cuenta para quién lo hago. Y observe lo que dice en el versículo. Si ustedes han mostrado las obras del amor, que ¿para quién? Para su gloria. En el texto original la palabra es para su nombre.
Hermanos, él dice, mira, si vos lo que querés es agrandar mi nombre en este acto, lo has hecho con una buena intención y vale la pena ser premiado. No voy a olvidar jamás eso. Miren, eso es bien interesante porque entonces nosotros somos agencia publicitaria de Jesús. Todo lo que hagamos, hermano, ya lo dice en la Biblia en Colosenses, todo lo que hacemos debemos hacerlo para la gloria de Dios. Y si lo hacemos para la gloria de Dios, significa que lo hacemos con excelencia. Y si lo hacemos con excelencia, significa que lo terminamos. Y cuando empezamos una cosa, la terminamos. Esa tarea que me han dejado es para la gloria de Dios, la hago con excelencia. Esa situación en mi casa la tengo que hacer con excelencia. Ese trabajo lo tengo que hacer con excelencia. No con otros tipos de ardides. Dios dice, lo han hecho para la gloria de Dios. Y la última es que finalmente también Dios no se da cuenta por qué lo hago, sino que también para quién lo hago. Y miren, esto es bien importante. ¿Saben? Ustedes saben lo que significa la palabra catalizador. El catalizador es algo que se le echa a ciertas sustancias, a algunas circunstancias, a algún proceso que detona el potencial y la cosa. Entonces les dicen, miren, ¿quieren ustedes que me recuerde de sus obras, cómo las han hecho? ¿Para quién las han hecho? ¿Y por qué las han hecho? Bueno, ¿saben cuál es el catalizador para que detone todo eso? Sirva. Eso es todo. Tienen que servir. Sirviendo. Ahora miren esto. Dice el versículo, sirviendo a los santos, pero no a los santos de la iglesia, sino que a los santos de los últimos días. No, a los santos. Sirviendo a los santos. Es que Guillermo, a partir de ahora, te voy a servir. Sirviendo a los santos. Ahora, mire esto. Observe esto. Esto para mí es increíble. Porque el autor dice sirviendo a los santos. No dice sirviendo a la iglesia. ¿Se fijan? La gente tiene la idea de que el servicio es para la iglesia, para la institución, para la organización, para la posición, para la plataforma. Y la idea no es esa. La idea es, usted debe servirle a sus hermanos, a la gente que está a su alrededor, a un lado u otro. Eso significa entonces que servir en la iglesia es algo extraño. No servimos en la iglesia, servimos a los santos de la iglesia. Porque cuando decimos servir en la iglesia, significa, voy a limpiar, voy a barrer, voy a usar los micrófonos y todo. No, nosotros no servimos para eso. Servimos a la gente. Y el autor dice, si usted quiere ser realmente recordado por las obras que hace con amor para todos, pues sírvale a las personas. Y oiga esto, estas personas están en todas partes, mis hermanos. Quiere decir que el servicio no estaría circunscrito al hecho de que me den una oportunidad para servir en la iglesia. No, es decir, yo conocí a un hermano, es que yo quisiera predicar. Andá, subite en un bus y predicar. ¿Por qué no predicar? ¿Quién te detiene de eso? ¿O no es lo mismo predicar en un bus que predicar aquí? No, es que yo quisiera hacer esto para la iglesia y todo el mundo. Quisiera la comida y todo, dásela a los pobres. ¿Quién le impide a usted allá afuera servirle a todos los santos? Nada se lo impide, ni siquiera necesita la cobertura del pastor para hacerlo. El problema es que siempre estamos pensando en la plataforma como algo tan evidente para el servicio, pero Dios dice no, están dispersos por el mundo y en el mundo están todos los santos. Y añade que otros dicen no solo a los santos, sino a los no santos. Entonces Jesús dice, ok, ven su realidad. Yo sé qué hacen, sé cómo lo hacen, sé por qué lo hacen y sé para quién lo hacen. Y si quieren que yo recuerde sus obras, entonces sirvan, trabajen, hagan algo por el reino de Dios, busquen hacer otras cosas, no solamente dentro de la iglesia, sino fuera de la iglesia. Y eso es bien vital, porque al final, cuando nosotros pensamos en la iglesia como el lugar donde el espacio para servir y que nuestras obras sean recordadas, hermanos, en la iglesia siempre las posiciones están cubiertas, ¿no? Y necesitamos hacer múltiples posiciones para que la gente pudiera servir. No es posible. El servicio es hacia afuera, hacia las personas. La última cosa es que el autor dice que Dios no solamente no se descuida de mi seguridad y de mi realidad,
sino que también no se descuida de mi realidad, sino que también no se descuida de mi necesidad. Y Dios nos pide 3 grandes necesidades en este pasaje. La primera cosa que dice, mira, vos tenés necesidad de estar, de la vigilancia de tu vida. Él dice en el versículo, deseamos. La palabra desear ahí es la expresión como vigilar. O sea, estamos pendientes, queremos, optamos. Queremos que usted, dice, siga mostrando, continúe mostrando. Le tengo mala noticia, en el cristianismo no hay vacaciones, ni en el ministerio de jubilación. ¿Cuándo se va a jubilar? Cuando ya no respira aquí en esta tierra. ¿Cuándo va a dejar de ver las necesidades? Hasta que esté en la presencia de Dios. Él dice, siga mostrando. No diga, ya, esto es... A mí una de las cosas que más me ha preocupado durante muchos años es ver a hombres y mujeres de Dios en la iglesia, no pastores de otro tipo, que durante fueron jóvenes, hicieron un montón de cosas, fueron muy activos, y cuando ya llegan a cierta edad como que, no, ya estuvo, ya aporté mucho, ya hice todo, ya hay todo lo demás, y solo se quedan para criticar y cuestionar lo que las nuevas generaciones hacen. Qué triste es llegar a un momento y decir, no, ya estuvo, ya, aquí me voy a quedar flotando como viejo, espiritualmente hablando, oliendo a polilla espiritual, pero tranquilo, ya no me voy a meter, ya estoy muy viejo para meterme a esto y con lo otro. ¿Creen ustedes que si Abraham hubiera dicho eso, Dios lo hubiera usado? Oiga, Dios le llama a una nueva aventura a los 75 años, ¿no? Y lo hace papá a los 99. Usted dirá, sí, pero en la Biblia, no, es que hay el tipo que decía, no. ¿Se pueden ustedes imaginar a Abraham jugando fútbol a los 10 años y Abraham con andadera? Dale, tira, yo soy Messi. ¿Se lo pueden imaginar ustedes? Chineando y con toda la escoliosis, toda la rabadilla, toda la crítica. No existe esa palabra, me va a regañar mi querido hijo porque esa palabra no existe. Es un invento de las culturas autóctonas. La cadera, sube la cadera para que no se ofendan los doctores. Ok, entonces, pero a mí me reverbera de la rabadilla. Ok, entonces, no, ya, sigan echándole ganas, sigan caminando. Y no tienen necesidad de vigilancia, es decir, manténganse, pero no solamente de vigilancia, sino también tengan vigencia. Porque dice, sigan mostrando las obras de los santos, pero con el mismo empeño. Es decir, la idea es, no tampoco es amargados y decir, ni modo, tengo que hacer. No, échenle ganas lo mismo como cuando estaban jóvenes, como cuando estaban bichos, pónganle entusiasmo, métanle ganas y siéntense satisfechos. Ahora, ¿por qué una persona se puede sentir satisfecho al servir? ¿Por lo que recibe? No. Se siente satisfecho porque lo hace, el mismo servicio le da la satisfacción a uno. Entonces él dice, sigan sirviendo, no anden diciendo, ¿en qué posición? No, ustedes denle, caminen, promuevan el servicio, métanse, háganlo y háganlo con ganas, que la gente mire, wow, qué plan, lo está haciendo bien, lo sigue haciendo con mucho corazón, con mucho entusiasmo. Si hay una cosa que muchas veces nos amarga a nosotros, es el hecho de que las cosas nos hacen rutinarios y siempre sencillamente perdemos todo lo que tiene que ver con el entusiasmo que Dios nos ha dado. Y ustedes deben entender que la palabra entusiasmo es una palabra interesante porque es una palabra griega que es entutheos, que significa lleno de Dios. Significa que una persona entusiasta es aquella que obtiene su vigor y energía de la presencia de Dios en su vida. Eso es bien importante. Un entusiasmo no es un chistoso que anda haciendo chistes y diciendo un montón de tonteras para que motivar a la gente. No, el entusiasta es aquel que estaba en la presencia de Dios y recibió el coraje y el carácter y la fuerza de Dios para hacer algo. Entonces, y al final les dice, no solamente tienen que tener esa vigilancia, tienen que tener esa vigencia, sino que también tienen que tener al final una vivencia. Y miren qué les dice. Él dice, pongan ese empeño hasta la realización final y completa de su esperanza. La idea es, ¿hasta cuándo le voy a echar ganas?
llegue al final, hasta lo último, cuando ya esté en la presencia de Dios, porque al final puede ser un espacio geográfico, puede ser una circunstancia, hasta el momento en que Dios diga, aquí mijo, para, ya estuvo, te llevo, porque aquí termina todo esto. Quiere decir que nosotros deberíamos seguir sirviendo a Dios con empeño hasta que nos morimos, pues. No hasta que sea una etapa donde ya demos resultados, no, si para Dios todo tiene que ver con resultados. Y finalmente dice, miren, y por lo tanto dice, no sean perezosos, más bien imiten a quienes por su fe y paciencia heredan la promesa. Tiene la necesidad, dice, de vigilancia, tiene la necesidad de vigencia, pero también tiene una necesidad de vivencia. Y la palabra clave aquí es imiten. Y la otra es no sean perezosos. Y la palabra perezosos es no sean aburridos, sean apáticos, no sean, no. Caminen, échenle ganas, pónganle vigor. Imiten a quienes por su fe. Y una vez más, la palabra imitar aquí es la palabra misma. Quiere decir que lo que imitamos no es tanto lo que oímos, sino lo que vemos en las personas. Quiere decir que lo que nos comunicamos nosotros no es el discurso, sino lo que ven en nuestras vidas. Es un aprender silencioso. Busque buenos ejemplos, modelos, lea, métase. No solamente se vincule con personas que lo pueden denigrar o lo pueden desestimar su pasión. Hay que buscar modelos que nos ayuden a que caminen, a que nos den esa libertad para poder hacer las mejores cosas. Dios, dice el autor de los Hebreos, no es descuidado, no descuida tu seguridad, no descuida tu realidad, ni descuida tu necesidad. Y es más, dice, esta porción se la dedico, dice, porque Dios siempre va a estar con nosotros y no es injusto para olvidar. Tenemos un mejor futuro y Dios no está condicionado por nuestras acciones. Leía la historia de un niño que va en un vehículo con su papá y pasan por su vecindario, y en el vecindario hay un edificio para tener delincuentes juveniles. El edificio es todo lúgubre, todo feo, todo desfachado. Y el niño va en el carro y le dice, papá, ¿y ahí quiénes están en ese lugar? Y el papá le dice, en ese lugar van los niños que desobedecen a sus padres. Y eso le impactó. Y entonces dijo, ¿y cuántas veces tiene que desobedecer un niño para ir a ese lugar? El padre vio que le había afectado y él le dijo, mira, no sé cuántas veces podrás hacer, pero una promesa sí te hago, tú jamás vas a estar ahí, te prevení. Nosotros podemos estar impactados por muchas cosas y me va a pasar eso. Y yo, no sé, pero una cosa te digo, nunca vas a estar en ese lugar porque soy tu padre. Y Dios siempre tiene mejores cosas para nosotros. Vamos a ver. Padre, gracias te damos. Queremos bendecirte y alabarte, Señor, por tu palabra. Ayúdanos a tener esa vocación celestial que tú nos has dado. Bendito seas, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias a Dios porque siempre tiene su palabra pertinente y debemos de tomarla con importancia para poder aplicarla a cada aspecto de nuestra vida. Así que no olvidemos eso. Vamos a recoger las ofrendas. Ahí va a pasar la hermana y oramos por eso también. Gracias, Señor, por tu provisión, gracias por tus cuidados, Señor, porque no nos abandonas nunca. Reconocemos, Señor, que eres un Padre amoroso y que ese amor que tienes por nosotros es el que nos permite estar seguros, Señor. En ti confiamos, Señor. Bendice las ofrendas, bendice los hogares, los trabajos, cada fuente de ingresos, Señor, de las familias aquí reunidas. Tú puedes seguir proveyendo, Señor, y no solo proveer, sino que también esto sobreabunde, Señor. Ponemos en tus manos, gracias, Señor. Amén.
a cantar una vez más, y con esto finalizamos. Si gusto se pone en pie. Gracias, Señor, porque nos diste libertad, rompiste las cadenas de la esclavitud, las cosas que nos tenían atados al pecado, Señor, las cosas que no nos permiten estar en tu presencia, Señor. Pero somos libres, Señor. Somos libres en tu nombre, Señor. Jesús, tú hiciste ese sacrificio por nosotros.
Gracias te damos, bendito Dios. Te rogamos que nos acompañes como siempre lo haces, Señor. Pero que nos muestres el camino, nos muestres tu presencia, Señor. Que nos ayudes a buscarte, nos ayudes a tener ese deseo de conocerte más, Señor, de buscar más en tu palabra. Pon ese anhelo en nosotros, Señor, ilumínanos, Señor, llénanos de tu espíritu para poder buscarte. Gracias, Dios. Te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, Padre. Amén. Bien, hermanos, que Dios los bendiga. Nos vemos la próxima semana. Tenemos estudio el miércoles en línea. Lo puede ver en YouTube, Facebook y en Zoom también, que se puede conectar. Y con las hermanas el día jueves a las 7 de la noche. Y el domingo nuevamente. Gracias.